El propósito hoy de esta ponencia es explicar un poquito más en profundidad, sin interiorizar demasiado, en lo que son aquellas tipos de amenazas que están hoy a la orden del día. Una de ellas es el famoso ransomware, quizás posiblemente sea una de las mayores actividades que se tienen en este momento dentro del mercado de los ciberataques. Bien, ¿qué es el ransomware? Bien, el ransomware es una conjunción de dos palabras, originalmente. Por un lado la palabra ransom, que significa secuestro, y por otro lado la palabra ware, que proviene de software. Es un software malicioso que normalmente es utilizado, es una herramienta que utilizan los ciberdelincuentes para secuestrar los datos. Una vez que los secuestran, pues exigirnos un rescate económico por ellos para su recuperación, o extorsionarnos. Y normalmente para hacer este pago suelen exigir el pago con una moneda electrónica, tipo PACA, como Bitcoin, Ethereum, etcétera, monedas que no sean rastreables. Dentro de lo que se considera hoy en día el mercado del ransomware, ¿no? Creo que la mayor problemática que genera este tipo de ataques es las paradas de servicio, sobre todo los costes, ¿no? Tanto en imágenes como económico y tal, que repercuten en una organización, ¿no? Esto es uno de los problemas que ya luego veremos más en profundidad, qué tipo de detalles hay que tener en cuenta cuando sufrimos un ataque de ransomware. El ransomware hoy en día es una de las palabras más buscadas en Internet, ¿no? Y en la actualidad, si hacemos un poco de retrospectiva, pues hay casos muy famosos, ya Carlos ha expuesto algunos, yo aquí voy a hacer una breve pasada, pues hemos tenido los casos que han ocurrido en Cataluña, en el puerto, en navieras, en los ayuntamientos, en diversos sitios, bueno, cadena SER y Everis, que ya lo ha también comentado Carlos. Un caso muy famoso que ha ocurrido hace poco, que de hecho ha sido el top a nivel de rescates hasta la fecha conocido, que fue el de Acer, que se ha exigido 50 millones de dólares de rescate por la brecha de seguridad que han tenido, ¿no? Y el último que está en boca de todos, pues el ataque a la CEPE, que aún no han conseguido recuperarse del todo. Pero esto es a nivel general. ¿Qué pasa dentro del entorno sanitario con este tipo de ataques? Pues hace poco el Interpol publicó una serie de noticias en la cual comentaban que los ataques dirigidos al sector hospitalario y al sector sanitario en general se habían incrementado exponencialmente. En el caso, por ejemplo, de Francia, también notificó el año pasado que habían tenido 27 ciberataques contra sus hospitales y centros de salud. El hospital privado más grande de Europa fue atacado durante pleno proceso de pandemia, con lo cual generó el caos hospitalario total. También aquí en Barcelona, uno de los hospitales ha sufrido un colapso en ciertas áreas, ¿no? Si bien es cierto que los ransomware pueden atacar todo un sistema o comprometer parte de ellos, ¿no? Depende un poco cómo se realice el ataque y qué profundidad llegan a alcanzar antes de ser detectados. Bueno, y uno de los casos más importantes que ha habido, que fue también en Alemania, en un hospital, que durante el proceso de ciberataque se han quedado sin acceso a las historias clínicas durante el proceso de ataque, y una persona ha fallecido a causa de no poder tener el historial del paciente. Bien, ¿qué representa el negocio del ransomware? El año pasado se estimaba que alcanzó los 17 billones de dólares. Para este año se está calculando alrededor de los 20 billones. Esto está equiparando el negocio de la ciberdelincuencia, o del ransomware y diversos tipos de ataques a actividades ilícitas tradicionalmente conocidas como la venta de armas, el tráfico de drogas y otro tipo de actividades. Si hablamos un poco de España, bien, aquí las cifras suelen diferir entre las distintas fuentes. Yo en este caso me he basado en la fuente del INCIBE, del porcentaje de empresas que son atacadas. ¿Por qué difieren tanto las fuentes? Pues por un lado, muchas empresas
tienen temor a comunicar que han tenido una brecha de seguridad por cuestiones de imágenes, imagen corporativa o otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces no todos comunican esas brechas de seguridad que han tenido. Entonces los datos pues, pueden variar considerablemente según las fuentes. Pero bueno, prácticamente casi todas las fuentes consideran que desde el 50% de las empresas hacia arriba, en ese baremo, todas las empresas han sufrido al menos un ataque al año. Un dato interesante que es de las empresas atacadas, el 56% son empresas pequeñas, pymes, pequeñas consultas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de los casos que han tenido éxito, en este caso de 51%, el 73% de los casos, de esos ataques, han conseguido tener su objetivo, que era cifrar los datos, secuestrar los datos de sus víctimas. Y el 24% ha conseguido detenerlo parcial o totalmente antes de que comience el cifrado. También se dan situaciones particulares, aquella gente que ha conseguido incluso detener el ataque de un ransomware, así todo recibe una nota de extorsión. ¿Por qué? Porque posiblemente los atacantes no solamente intentaron cifrar la información, pero también es posible que la hayan sustraído y utilicen esa herramienta como método de extorsión. Para decir que si tú no pagas, pues se hará pública la información que han robado. Bien, ahora hay algunas noticias buenas dentro de todo lo malo. El sistema de copias de seguridad con todas estas amenazas de los últimos años ha mejorado bastante en la mayoría de las empresas. El 94% de las empresas atacadas han conseguido recuperar sus datos total o parcialmente, un porcentaje elevado, ¿no? Y el 56% de estas empresas lo ha realizado a través de copias de seguridad tradicionales. El otro porcentaje ha tenido que utilizar métodos un poco diferentes para poder recuperar esos datos. Pero, ¿qué ocurre con la gente que ha pagado? Eso es un caso real, hay mucha gente que no tiene copias y se arriesga a hacer el pago. Bien, de este porcentaje de empresas atacadas, se considera que 1 de cada 3 ha pagado el rescate. Pero solo el 26% de los que han pagado han recuperado esa famosa llave de desencriptado para poder recuperar la información. Bueno, si vamos a lo que son los sectores más atractivos para los delincuentes. Yo no los llamo hacker porque realmente son delincuentes, no tienen otra mentalidad. A lo mejor el hacker es considerado una persona que actúa por fines ideológicos, pero estos realmente son mafias criminales completamente organizadas, ¿no? Y están organizadas a tal punto que empresas dentro de este mercado negro ofrecen servicios de cooperación a otras, unos fabrican el software, otros distribuyen, otros venden los datos. Es decir, que están totalmente entrelazadas entre ellas. Según el INCIBE, el año pasado, el sector de la salud, por una amplia diferencia, ha sido el sector preferente para los atacantes. Esto es una clara evidencia de que esta gente es oportunista, es decir, siempre intentarán afectar a aquel sector que sea más vulnerable por el motivo que sea. En este caso, por el tema de la pandemia, el sector más atractivo es el de salud. Bien, vectores. Esto es básicamente por dónde entran los atacantes. El 53% de los atacantes, la vía tradicional de acceso, suele ser un phishing, es decir, un mail malicioso, una suplantación de identidad en el correo, el típico correo que recibimos, le ha llegado un paquete pero no le hemos podido entregar, por favor pinche aquí para ver dónde está su paquete, o su contraseña ha caducado, o se ha realizado una transferencia de su cuenta bancaria, haga clic aquí para ver los detalles. Es sorprendente la cantidad de gente que hace clic en ese tipo de elementos. Ya luego lo veremos por qué. Luego, el segundo vector de ataque suelen ser la brecha de seguridad producida por los usuarios. Esto es que en la falta de información y de formación que tiene
la gente en materia de seguridad comete ciertos errores, ya sean psicológicos, sociológicos, etcétera, que los atacantes los explotan muchísimo. Es parte de un concepto denominado ingeniería social. Entonces, utilizan estos elementos disuasorios o bien atrayentes para que la gente cometa un error y esto genera una brecha de seguridad que les permita acceder a un sistema. Podría ser perfectamente, como habíamos hablado, un caso combinado de ambos. Llega un correo electrónico con un archivo adjunto, lo abrimos, da un error, el fichero no sabemos muy bien por qué, lo ignoramos, pero esa bomba de relojería ya está instalada en nuestro sistema. El tercer elemento, las vulnerabilidades del software. Como todo programa informático, tienen agujeros de seguridad, esto es algo inevitable y no va a cambiar nunca, pero sí podemos hacer nosotros muchas cosas con respecto a esto, y es mantener todos los programas que tengamos en nuestro ordenador totalmente actualizados, siempre la última versión, ¿no? Normalmente esta gente siempre explota aquellos errores de seguridad en los programas que son muy recientes. ¿Por qué? Porque eso genera lo que se llama una especie de ventana de tiempo en la cual tú no has actualizado, pero ellos ya están explotando esa información. Ya están atacando utilizando esa falta de seguridad. Entonces siempre hay que mantenerlo actualizado. No hay que esperarse varios días o decir junto muchas actualizaciones para realizar la actualización. Y por último, el robo de credenciales. Bien, este es un tema interesante. ¿Por qué? Todos cometemos un error muy clásico. La mayoría de la gente suele utilizar la misma contraseña para casi todas las cosas, porque él es muy fácil de recordar. Es un tema propio del ser humano. Las contraseñas pues no carecen normalmente de complejidad, pues el nombre del perro, de los hijos, fechas de nacimiento, etcétera, etcétera. Yo aquí recomiendo encarecidamente que utilicéis algún gestor de contraseñas. Existen en el mercado infinidad de aplicaciones que permiten gestionar diversas contraseñas con un grado de seguridad y que puedan ir vinculadas a distintos servicios, de forma tal que una misma contraseña no se repita en distintas páginas web, porque si esa página web la hackean, obtienen esa contraseña y esa misma contraseña la tenemos en otras páginas, ya tienen acceso a un montón de sitios. Luego tenemos la cuestión de las amenazas internas. No solamente tenemos que ocuparnos de las amenazas que podemos sufrir del exterior, sino las que podemos recibir desde el interior. Las estadísticas normalmente dicen que las amenazas que sufren las organizaciones, el 69% son internas y tan solo el 57% externas. Bien, ¿cómo se tiene que interpretar esto? Cuando hablamos de una amenaza interna tenemos que tener en cuenta tres factores. Por un lado, el factor malicioso, es decir, aquella persona o trabajador que tiene un problema con la institución y quiere hacer daño de forma intencionada. Por otro lado, tenemos el clásico accidente. Abro todo lo que llega sin leer y genero una brecha de seguridad. La combinación de ambas es lo que se denomina la negligencia. Es decir, si yo sé que si abro todos los correos podría ocurrir que entre un virus, entre un ransomware, ya estoy en ese sector intermedio, ¿no? De esto. Una serie de estudios que se hicieron en Estados Unidos decían que el 70% de las brechas de seguridad internas son causadas por hacer clics en elementos sin leer los mensajes correspondientes o las advertencias de seguridad. Esto ocasionaba que el 66% de las brechas sean producidas por este tipo. Y por último, que de las brechas consideradas maliciosas o negligentes, hay un 62% que fueron realmente intencionadas. Bien, el malware. Aunque parezca que es algo que está ahí todos los días, realmente no está ahí todos los días. Es algo que cambia y muta más que muchísimas bacterias que podáis conocer. Se supone que cada día se generan 500.000 de malwares, es decir, o ransomwares o distintos tipos de virus o elementos que se pueden llamar de esta forma, cada día.
pero tan solo el 75% se ven una única vez. Esto es algo muy típico dentro del sector de los ciberdelincuentes, y es que no quieren repetir un patrón. Entonces lo que hacen es generar una versión tras otra con pequeñas variaciones para evitar la detección por parte de los antivirus. Bien, dentro de lo que sería el sector sanitario, ¿cuáles son los riesgos que sufre el sector sanitario de esto? Primero, tenemos lo que es la parada de la prestación de servicios. Un ataque de ransomware prácticamente deja parada a cualquier empresa, hospital, clínica, consulta privada, a cualquier tipo de organismo. Las derivaciones legales que puede haber en cuanto a esa brecha de seguridad, fallecimiento de pacientes, como ya hemos visto, por no poder ofrecer asistencia, y por último, la extorsión de los datos que nos han sustraído. Si hablamos de información, pues tenemos la pérdida de los datos o los historiales clínicos de los pacientes, el robo de la información sensible, y en el caso de los centros de salud o hospitales, las plantillas con la rotación y los turnos que tienen que ejercer los diversos profesionales. En cuanto a lo que es la parada de servicio, todos los hospitales trabajan hoy en día con un único gran software para su gestión. Ya pueden ser el Manchester, Cassiopeia o Millennium, entre otros, pero está claro que una parada de este tipo de sistemas prácticamente congela cualquier tipo de hospital. Y por último, la reputación. Si un paciente se entera que en un hospital se han filtrado sus datos clínicos o sus datos personales, hay una pérdida de confianza considerable por parte de ese paciente que pues, seguramente no volverá a asistir ni a esa consulta privada, ni a ese centro o a ese hospital. Y por otro lado, el desprestigio que obtiene la institución al tener un robo de datos. Bien, cuando hablamos de riesgos, también hablamos de personas. Cuando hay una brecha de seguridad, ¿a quién afecta? La brecha de seguridad afecta a todos, sin importar ni el cargo ni la posición organizativa que pueda tener. Pero ¿quién se ocupa de esos riesgos? Normalmente se supone que un conjunto de equipos o un único equipo que se encarga de las cuestiones de seguridad. Pero la realidad que ahí tenemos hoy en día en España es que solo una persona se suele ocupar de las cuestiones de seguridad en la mayoría de las organizaciones medianas. En cuanto al tema de ley de protección de datos y aspectos legales, hay un par de apartados que hay que tener en cuenta, ¿no? Que además los deja bastante claros. Bueno, aquí el primero no me ha salido el recuadro, pero ya lo hemos comentado, que es la actualización de los dispositivos. Lo que es también tener dispositivos de protección, esos son normalmente antivirus en cada uno de los equipos, que los antivirus tengan una cierta calidad, ¿no? Disponer de un cortafuegos, un firewall, es decir, aquel elemento que nos permite salir a internet, que también nos proteja de afuera hacia adentro, incluso de adentro hacia afuera también. Que los datos que tengamos y que sean de carácter sensible estén cifrados. Y por último, las copias de seguridad. Algo que no puede faltar, ¿no? Y tampoco puede escasear. Ya veremos luego por qué. Bien, aquí tenemos un poquito más el detalle de lo que comenta el reglamento, ¿no? Una de las principales, ¿qué es lo que nos pide básicamente? Es evitar las principales causas de la pérdida de datos, el bloquear las amenazas en su puerta de entrada, es decir, impedir que el atacante consiga entrar dentro de la organización, y por último, evitar los errores humanos, que es uno de los factores principales de la mayoría de los ataques. Bien, siempre me preguntan esto, ¿cuál es la medida más efectiva contra el ransomware? Y la respuesta suele ser una: tener un plan de formación. Para mí es uno de los elementos clave. Si el personal no está formado,
es imposible detectar un phishing, es imposible detectar que está ocurriendo un ransomware o cualquier otro tipo de amenazas, un fraude del SEO, etcétera, etcétera. Se necesita una formación continuada que debería repetirse cada año. Así como los profesionales de la medicina están obligados, en cierta forma, para mantener su formación, de estar actualizados al día, todos deberíamos hacer lo mismo en materia de formación de seguridad, ya que esto no para de cambiar y hay que adaptarse a los cambios. Bien, luego tenemos algunos aspectos técnicos a la hora de qué solución de seguridad implantar en nuestra consulta, en el hospital, en nuestra clínica. La solución no es una sola. Realmente es una conjunción de varios elementos, pero se puede aplicar a una pequeña regla general que la voy a explicar ahora. Para mí, la seguridad se basa en 4 elementos. Tiene que ser sencilla, tiene que ser robusta, tiene que ser capaz de dar autorrespuesta y tiene que ser proactiva. ¿Por qué? La complejidad es el enemigo de la seguridad. Cuanto más compleja es algo de gestionar, más probabilidades hay de cometer errores. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Esto es un clásico coche antiguo. No tenía muchas tecnologías, era muy fácil de utilizar, pero apenas cumplía sus requisitos para los estándares de hoy en día. Si lo comparamos con la cabina de lo que sería un avión, pues encontramos una solución muy compleja, seguramente también muy efectiva, pero se necesita un personal cualificado extremadamente competente para poder utilizarlo. Si lo trasladamos a lo que sería un vehículo hoy en día, hablamos de lo que es un elemento fácil de entender, simple, ¿no? Y que proporciona la información justa que necesitamos para su utilización. Bien, cuando hablamos de una solución robusta, ¿de qué hablamos? Hablamos de una solución que tenga un reconocimiento en el mercado, que la evolución del concepto de seguridad esté ocurriendo cada año, es decir, que ese producto que compramos, sepamos que cada año sigue evolucionando, ¿no? Y que esté diseñado para cumplir las expectativas de las amenazas que queremos cubrir. Bien, herramientas que usan los ciberdelincuentes. Bueno, hemos hablado de lo que ya es el ransomware, hemos hablado de las vulnerabilidades, que son aquellos agujeros de seguridad que hay en los softwares, y por último teníamos el tema de la ingeniería social, que son todos los trucos psicológicos que pueden utilizar este conjunto de delincuentes para intentar engañarnos, que cometamos un error y poder tener acceso a nuestros sistemas. Bien, lo que es una solución proactiva y de autorrespuesta. Cuando hablábamos de los antivirus, hablábamos de que por un lado tenemos que poder ser capaces de identificar la amenaza cuando está ocurriendo, poder analizarla en el mismo instante y dar una respuesta en ese momento. ¿Por qué? El tiempo es fundamental en el proceso de un ataque. Cuanto antes consigamos detenerlo, menos daño va a ocasionar. Cuanto más tiempo pase, más difícil será luego de subsanarlo. Y para esto existe una solución que yo la suelo llamar seguridad sincronizada o seguridad envolvente. Tengo un vídeo aquí que demuestra bastante bien lo que es no tener una seguridad sincronizada. Esto es evidentemente lo que no debería ocurrir. Tenemos aquí unos ladrones saliendo del robo de un banco. Llega la policía. Entra al banco. Y los ladrones se van cómodamente. Cuando la policía ya salió, ya es tarde. Esto lo mismo ocurre en la ciberseguridad. Si los dispositivos internos detectan una amenaza, pero el policía que está en la puerta no es capaz de enterarse de lo que está ocurriendo dentro, ocurre esta falta de sincronización.
Entonces, cuando abordamos un elemento de seguridad, es muy importante que ese elemento esté sincronizado en todas sus áreas. Bien, ¿cómo funciona la seguridad sincronizada? Esto es un breve esquema de la mayoría de las redes que puede haber en cualquier consulta, en cualquier empresa o organización, de forma muy esquemática. Tenemos una serie de ordenadores, teléfonos, tablets, tenemos un router o un firewall y tendremos algún servidor. Y luego tenemos nuestra conexión hacia Internet. Cuando se habla de seguridad sincronizada, hablamos de un sistema en el cual todos los dispositivos se comunican entre sí, comparten información entre sí de su estado, de su situación y de lo que les está ocurriendo a cada momento. Vamos a simular que tenemos aquí un ordenador comprometido. Esta persona ha abierto un mail malicioso. Ese mail malicioso ha generado una acción dentro del propio equipo. El antivirus que está ahí lo ha detectado, ¿no? Y está intentando subsanarlo. En ese momento se activa la seguridad sincronizada, es decir, que se notifica a todos los dispositivos afectados que hay un equipo que está comprometido dentro de la red. Y se lo clasifica como un equipo infectado. Normalmente, cuando ocurre un ataque de ransomware, lo primero que hace este software de ransomware es intentar conectarse con aquellos que lo han diseñado. Para eso necesita tener una salida a Internet. Será lo primero que va a intentar. Entonces el firewall se nos pondrá en alerta. Cuando el ordenador intente salir a Internet, nuestro firewall, que ya sabe que ese ordenador está comprometido, lo va a bloquear. El siguiente paso que va a intentar el ordenador infectado es infectar a otros ordenadores que pueda tener en la red. Eso normalmente es conocido como movimiento lateral. Como los otros equipos ya estaban avisados de que este ordenador estaba infectado, no van a aceptar conexiones de ese equipo. Eso es básicamente lo que sería poner un equipo en cuarentena por ignorancia. Por ignorancia no, por ignorar la petición de conexión. Y una vez que pasa la amenaza de seguridad, todos los equipos reportan a una entidad central qué es lo que ha pasado para poder analizar cómo ha ocurrido esa brecha de seguridad. A partir de ahí se generan una serie de informes y esos informes se representan en un gráfico. Este gráfico puede ser un poco complejo, pero a la hora de determinar cómo ocurrió una brecha de seguridad en una empresa, es muy importante saberlo. Porque si sabemos cómo ocurrió la brecha, podremos evitar una segunda exposición. En cuanto a los antivirus, yo siempre hago dos recomendaciones a la hora de elegir un antivirus. El primero, que tenga inteligencia artificial, el antivirus, o deep learning, o cualquier tecnología de autoaprendizaje. Y segundo, que tenga una tecnología llamada EDR. El EDR es una tecnología que permite hacer lo que estamos viendo ahora, hacer una trazabilidad en profundidad de todos los elementos que han ido ocurriendo durante ese proceso del ataque. Bien, el tema principal para mí, que es cómo gestionamos las copias de seguridad. Si no podemos detener a los malos, por lo menos tenemos que ser capaces de poder recuperarnos en el menor tiempo posible. Tengo un poco de calor. Dentro de lo que es las copias de seguridad, a mí me gusta aplicar mucho una norma que se llama el 3-2-1. ¿Qué significa esto? Que por cada copia que hacemos del ordenador, la hacemos 2 veces. Esa copia pasará a 2 dispositivos distintos y una de ellas se irá fuera de la organización. Si esto lo trasladamos a un ejemplo del día a día, tenemos nuestro ordenador portátil o de sobremesa, hacemos 2 copias en 2 discos duros externos. Uno de ellos lo dejamos en la oficina y el otro nos lo llevamos a nuestra casa. Y cada vez que hagamos una copia, repetimos el proceso y nunca las hacemos el mismo día. Eso sería básicamente, en simples palabras, lo que es la regla del 3-2-1. Bien,
Y por último, el eslabón más débil, que es la proactividad. Si nosotros no somos proactivos a nivel de seguridad, nos va a ocurrir esto. El 93% de las brechas de seguridad comienzan con un phishing. El phishing es la gran amenaza que provoca todas las pérdidas, es lo que ha comentado Carlos hace muy poco. El fraude del SEO, que es el típico mail que consiguen robar la información de la firma del jefe, el jefe le envía al contable a hacer una transferencia de forma inmediata porque es urgente, el contable no mira bien en la dirección de correo, procede a la firma y adiós al dinero. Entonces, ¿quién es más peligroso dentro de una organización? ¿El hacker o la persona que tenemos dentro? Yo digo la persona que tenemos dentro. Y esto es por lo mismo que hemos dicho antes, el primer pilar de todos, de la seguridad, la falta de formación. No hay ni una sola tecnología, ni una sola, que pueda superar a la ingeniería social. Bien, ¿cómo se procede a estas formaciones? El método más habitual es un sistema de formación automatizada, en la cual se genera una serie de mails falsos que se envía a los trabajadores, y los trabajadores que detecten ese mail tendrán algún tipo de compensación o algún tipo de beneficio por haber prestado atención a los cursos de formación y además haber detectado el falso phishing, y los que no lo consigan deberán realizar una formación. Este elemento lo que hace es mantener activo, ¿no?, la habilidad de identificar las amenazas y los mails falsos a medida que van entrando. Los mails son cada vez más sofisticados y cada vez parecen más realistas. Entonces hay que estar muy atento y también hay que estar formado lo suficiente para poder detectar este tipo de falsos phishing. ¿Vale? Esto sería la consola general, donde vemos quiénes han picado en el falso phishing y quiénes lo han hecho bien. Bueno, y llegamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Martín. Otra vez reiterarte el agradecimiento, ¿no?, por tocar un tema tan importante como es el tema de la ciberseguridad y la situación que se genera cuando nos entra precisamente, como has dicho tú, un delincuente. Son prácticamente las 9 menos 10. Ha habido muchísimos agradecimientos desde toda España, que de la gente que se ha podido conectar, porque otra no se ha podido conectar. Reitero que estas mismas conferencias estarán, digamos, colgadas en el canal YouTube del Colegio de Médicos para que los puedan ver. Yo simplemente hacer una última pregunta final. Creo que has dicho muy claro que uno no tiene que rendirse ante aquel que en un momento determinado consigue tus datos, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Quiere decir, al final, tú has hablado de que 3 de cada 4 pagan, Sí. pero al final solo el 25% Correcto. corrige los datos. Bien. Para hacer esta negociación, sí. ¿cómo lo harías tú en el caso de que realmente... Bueno, la primera recomendación sería jamás pagar, porque lo único que vamos a hacer es fomentar más aún el negocio de los delincuentes. Y por otro lado, que el hecho de pagar no garantiza que vayas a recuperar esa información. Desde mi punto de vista, lo más importante es salvaguardar la información que tenemos y tener pensado un plan estratégico en la cual cómo podemos recuperarnos lo antes posible. El hecho de tener la información cifrada hace que en el caso que nos la roben, no puedan hacer un uso de ella, es decir, no la puedan vender en el mercado negro. Hoy en día, poder obtener datos personales, una fotocopia de un DNI o una historia clínica, vale oro en el mercado negro. Se pueden hacer muchísimas cosas con esa información, suplantar la identidad de alguien, pedir tarjetas de crédito, prácticamente se puede hacer cualquier cosa con un poco de información. Yo creo que es resumido, y ha sido así, en dos circunstancias absolutamente fundamentales, sobre todo en el caso de una corporación. Una es no cometer errores. Formarse para evitar cometer errores. Y como has dicho tú, y sobre todo formar, ¿no? Sí, la formación tiene que ser un elemento continuado, porque esto es un mundo cambiante y hay que estar a la orden del día. Y dedicar personal suficiente para el control de la seguridad. Correcto. No que quede únicamente
un responsable, Ujú. sino que de alguna manera sea la propia institución la que se encargue de tener un equipo compacto, con capacidad, para poder controlar todos estos Correcto. posibles ataques, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hay dos preguntas. Hay dos Espera preguntas. un segundito, dos preguntas. Sí. Al menos, sí, que acaban de llegar. Sí. Bien. ¿Cómo se puede encriptar información sensible? Bien, existen muchísimos softwares actualmente que se pueden buscar por Google. Normalmente son software de pagos, aquellos que proporcionan un buen grado de seguridad, y suelen ser software que funcionan en nube. Esto significa que tú seleccionas el fichero que quieres descifrar, le aplicarás este protocolo de cifrado, y esta información es una llave que se guardará en la nube. Cuando querramos desencriptar el fichero, simplemente lo tendremos que marcar como descifrar y podremos volver a leerlo. Pero si ese fichero es extraído o mejor dicho, es sustraído, no podrá ser usado por nadie, ya que no pueden tener esa clave de acceso a ese fichero. Una pregunta, la última, porque ya creo que está bien. ¿Por qué no se implementan servicios tipo Latch? ¿Qué son estos servicios tipo Latch? ¿Te suena? No, sí, no. Curioso. Tipo Latch, es que alguien que debe saber mucho nos explica por qué no se servicios tipo Latch. Que es para notas para la próxima sesión. ¿Perdón? El del EvenPads. Sí, a ver, el tema de análisis de vulnerabilidades, es decir, si tú tienes un servicio publicado en Internet y necesitas un cierto grado de protección, como entornos bancarios y tal, existen servicios especializados por grandes empresas que proporcionan un servicio de escaneo continuado dentro de la página web que podamos tener publicada, y está buscando lo que se llaman las vulnerabilidades de zero day, ¿no? Y en el momento que encuentran una, le notifican a la entidad que la han encontrado y normalmente proporcionan ayuda de cómo subsanarla. Muy bien. Martín, Juan Carlos, muchísimas gracias, y gracias a todos que habéis podido aguantar hasta prácticamente las 9 de la noche con nuestra compañía. Y sobre todo, cuidaros, que pueden decir que vienen curvas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias.